Muy buenas a todos. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre límites de potencias en cuanto a una sucesión. Vale, en este tipo de límites van a haber dos casos muy interesantes. Vamos a explicarlos un poco y después vamos a hacer dos tipos de ejemplos. Esto viene muy bien en el caso cuando estamos en el tema de límites. Tenemos el primer caso, el límite cuando la n tiende a infinito de n elevado a k, donde vemos que n tiende a infinito y k es otro número que el cual nos va a servir para diferenciar este tipo de ejemplos que hay, ¿vale? O de tipo de soluciones a este límite, ¿vale? A este tipo de límites le van a dar varias soluciones que las vamos a apuntar aquí. Más o menos un corchete regulín, pero nos va a servir. Vale, podemos ver que n, si lo sustituimos por infinito, tenemos infinito elevado a algo, y esto va a variar dependiendo qué números le demos acá. Por eso vamos a ver por los tipos. Mirad, este conjunto, este límite, se va a transformar en un más infinito cuando, es decir, si le damos una condición, si la k es mayor que 0. ¿Por qué? Mirad, mayor que 0. Es decir, n es infinito, por ejemplo, si n es infinito tenemos infinito elevado a k. Si la k es mayor que 0, por ejemplo, k es 1, por ejemplo, ponemos que k es igual a 1, k es igual a 1, tenemos infinito elevado a 1 o lo que es lo mismo infinito. Es decir, nos quedaría más infinito, ¿vale? Porque la base es infinito. Vale. Entonces podemos ver que si la k es, por ejemplo, 1, vamos a poner que la k es 500, pues tenemos n elevado a k, es decir, infinito elevado a la 500, con lo cual nos da infinito elevado a la 500, que sigue siendo un infinito, pero todavía mucho más infinitamente grande que el anterior. Entonces nos va a quedar más infinito. Por lo tanto, aquí tenemos nuestra primera condición. Vamos a observar la segunda. Este límite va a quedar 1, el siguiente caso va a quedar 1, si, damos la condición, la k toma el valor de 0. Me explico. Tenemos n que es infinito, n elevado a k. Si la k es igual a 0, damos que k se iguala a 0, pues tenemos infinito elevado a 0, con lo cual esto va a dar 1. Por lo tanto, el límite nos va a dar 1. ¿Vale? Esta es la segunda condición de lo que pasa en este tipo de límites de sucesiones, cuando la n es la base y la n tiende a infinito. Vamos con el último caso de este tipo, este ejemplo, vamos a decirlo así, que se va a convertir el límite en 0, o va a ser 0, si añadimos la condición, si k toma un valor menor que 0, es decir, tenemos infinito elevado a un medio, por ejemplo, perdón, menor que 0, infinito elevado a la menos 1, tiene que ser menor que 0, pues infinito elevado a menos 1 nos va a dar que va a tender a 0, es decir, este límite nos va a dar 0. Límite de cuando infinito elevado a la k, que es menor que 0, por ejemplo, menos 1, por ejemplo, nos va a dar que este límite va a dar 0. Por lo tanto, aquí tenemos las tres condiciones para cuando la base es infinito, es decir, cuando n es la base y k es el exponente y es un número cualquiera. Vamos con el siguiente ejemplo. Mirad, este era el primero. Vamos con el siguiente ejemplo, que este me parece más interesante. El límite cuando la n tiende a infinito, es decir, sigue exactamente igual, pero de k elevado a n. Es decir, ahora n es el exponente y n es infinito. Y vamos a tener que ver qué casos se cumplen con esta base. Esto va a ser igual a, y vamos a dar varios casos. Vale, primer caso, como hemos visto, que esto quede más infinito. Más infinito. ¿Cuándo? Cuando k, es decir, damos la condición si la k es mayor que 1. Vemos un ejemplo. Si la k es mayor que 1, pongamos que es 2. 2 elevado a la infinito, pues va a ser igual a más infinito, como hemos visto. Nuestro tipo de ejemplo. Si calculamos el límite cuando k, que es, vamos a poner que es 2, por ejemplo, elevado a infinito, y cuando, o sea, límite cuando la n tiende a infinito, de 2 elevado a n. Esto nos daría 2 elevado a infinito, con lo cual nos va a dar el valor más infinito. Vale.
Vamos a observar el siguiente ejemplo. Como podemos ver, va a dar otro valor. Mira, esto va a dar, este límite va a dar 1, aceituno, si damos la condición de que K sea 1. ¿Por qué tiene que ser 1? Porque mira, como podemos observar, 1 elevado a la 5000, por ejemplo, esto va a ser 1. 1 elevado a la 2 es 1. 1 elevado a la 4, por ejemplo, es 1. Todo número elevado a 1, o sea, todo número cuya base es 1 y elevado a un exponente que sea cualquiera, va a dar 1. Como hemos dicho, este límite va a dar 1 si K es igual a 1. Es decir, si tenemos el límite cuando n tiende a infinito de 1 elevado a n, esto nos va a dar 1, porque 1 elevado a infinito, que es n, sustituimos 1 infinito, va a ser 1. Vale. Siguiente. Que nos dé 0. ¿Cuándo nos va a dar 0? Pues muy sencillo. Nos va a dar 0 si la K, damos la condición de que la K, perdón, vamos a poner mejor esto, si la K está entre menos 1 y 1, es decir, la K pertenece a este intervalo. 1, bueno, menos 1, 1, ambos sin incluir. Es decir, por ejemplo, si la K es 0, si la K es un medio, si la K es cualquier cosa, este límite de aquí nos va a dar 0, sustituyendo la K por el número que le demos entre menos 1 y 1, nos va a dar 0. Y tenemos la última excepción. ¿Queréis que hemos terminado? Pues nos queda la última excepción, que no exista. Y damos la condición, si la K es menor o igual que menos 1. Es decir, si la K es menos 1 o menor, o es decir, menos 2, menos 3, menos 5000, no va a existir. Pero en todo caso, como podemos ver, si la K es menos 2 tercios, con lo cual esto nos da menos 0,66 periódico, menos 0,6 periódico, menos 2 tercios, va a tender a 0. Pero bueno, eso ya lo hemos visto en el ejemplo de arriba. Entonces tenemos estos 4 casos en este tipo de límites cuando la K es la base y el infinito, es decir, la n, es el exponente, por el cual tiende a infinito. Vamos a calcular estos dos ejemplos, estos dos límites. Estamos en estos dos ejemplos. Si recordáis, o mejor dicho, molaría que os acordarais o estudiarais la tabla que hemos hecho antes, bueno, tabla, los tipos de soluciones que pueden dar esos límites, ¿vale? Los tipos de soluciones que pueden dar. Vale, si lo recordamos bien, si no lo recuerdo yo, vamos a observar que tenemos aquí el límite cuando n es base y tenemos un exponente que le habíamos llamado antes k, en este caso es 2. Entonces el límite cuando la n tiende a infinito de n elevado a 2, ¿qué va a ser? Pues si sustituimos n por infinito, como hemos dicho, esto va a ser, lo ponemos aquí, n elevado al cuadrado, con lo cual esto nos iba a dar más infinito, como hemos visto en nuestros ejemplos. Es decir, cuando k tomaba un valor mayor que 0, en este tipo de límite, cuando la n era la base y la n tendía a infinito, pues en este caso nos iba a dar ¿qué? ¿Qué nos iba a dar? Pues que esto de aquí, este límite, tienda a, o sea, sea más infinito. ¿Vale? Esta es la solución de este límite. Vamos a ver este límite de aquí. Vale, podemos observar la estructura. N ahora es exponente, no es la base. Entonces nos vamos a lo último que hicimos. Los límites cuando la n es exponente y la k es la base. En este caso k vale un medio. Aquí podemos ver que k es igual a un medio. ¿Qué pasaba si la k estaba entre menos 1 y 1? Pasaba una cosa muy interesante. ¿A qué tendía esto? Pues esto tendría a ser 0. Es decir, si la k está entre 1, o sea, si la k es menor que 1 y mayor que menos 1, el límite tendía a 0. Cuando la n tendía a infinito. Este límite es 0 cuando la n tendía a infinito. Es decir, este límite nos va a dar 0 patatero. Y el otro más infinito. Estos han sido dos ejemplos sencillos pero prácticos para que repasemos lo dado anteriormente.